¿Qué tal, amigos de Central Municipal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Pues seguimos aquí con nuestras entrevistas a todos los analistas, a los alcaldes, a todos los personajes de la vida política del país que tienen algo que decir, sobre todo en este 2021, donde viene el proceso electoral más importante de la historia del país y el más grande también por el número de cargos que se eligen. Y bueno, una peculiaridad de este proceso electoral es la reelección de presidentes municipales, de los alcaldes y las alcaldesas del país, que muchos de ellos ya levantaron la mano y ya están en el proceso para buscar la reelección al frente de sus alcaldías. Y bueno, para ello nos acompaña hoy el politólogo y analista Hugo Goñi Cabello. ¿Cómo está, Hugo? Muy buenas Muy tardes. bien, muy buenas tardes, Enrique, y muy buenas tardes a tu auditorio de Central Municipal y a tus lectores. Pues gracias antes que nada por este espacio para hablar sobre un tema importante, un tema pues bueno que tiene sus peculiaridades y es la reelección de los presidentes municipales. Y bueno, pues para entrar en materia, si nos puede recordar desde cuándo se hizo la reforma que permite la reelección a este nivel de gobierno y qué se buscaba con la reelección de un presidente municipal. Claro, permíteme, perdón, Enrique, un antecedente histórico que creo que es muy valioso para poder enfocar el tema que nos ocupa hoy, que es uno de los temas más álgidos desde 2018 en la agenda política de México y que sin duda lo será para este año de 2021. La reelección está prohibida en México, estuvo prohibida, perdón, en México desde 1933. Y se especuló mucho desde el ámbito académico sobre la cuestión de rendir cuentas, el accountability que llaman los norteamericanos, los politólogos norteamericanos, la rendición de cuentas, la continuidad de los proyectos y la especialización de los servidores públicos que llegan al poder mediante una elección en un sistema democrático. Okay. Entonces, no tuvimos durante muchos años, muchas décadas, la reelección. Esto viene en un clamor desde 1988, después con toda la cuestión del supuesto fraude o el fraude que hubo, se debatieron las instituciones electorales, se generó la Comisión Federal Electoral, el Instituto Federal Electoral, y cuando nace, precisamente cuando se gesta el Instituto Nacional Electoral, es en 2014 donde se hace esta reforma político-electoral y se le da el carácter nacional al instituto y se revisan varias cuestiones que venían en la agenda y que venían impulsando diversos politólogos y estudiosos de las elecciones en el país, que es la reelección de diputados federales, diputados locales, senadores y alcaldes. Que esto es un gran avance en nuestro sistema democrático y electoral. Y la primera elección donde se pudo llevar a cabo fue en 2018 con pocas alcaldías que de acuerdo a la concurrencia electoral tenían ahí su verificativo. Y este va a ser el proceso electoral donde digamos que es la prueba de fuego, porque tenemos 1096 alcaldías que se renuevan y todas son susceptibles de reelección. Podemos esperar que no todos, como hemos visto en la Cámara de Diputados Federal, no todos van a pedir o van a solicitar reelegirse, pero podemos esperar grosso modo, que sea alrededor de 80% de los alcaldes que busquen reelegirse, conservarse en el poder, porque si lo vemos desde la perspectiva de Joyce Langston, una politóloga norteamericana, muchos de las carreras políticas nacen en el nivel municipal, donde los políticos empiezan a construir sus bases, su marca personal, su marketing, su branding y impulsan proyectos que les van a ir abriendo las puertas al poder, como ella lo denomina en su libro emblemático que se llama Pathways to Power. Entonces Langston nos dice que esto hace que se construyan verdaderas carreras políticas cuando hay reelección y de estos 1096 muchos van a querer ampliar, potenciar y proyectar su carrera política al reelegirse. Oiga, entonces, ¿no empezó al mismo tiempo la reelección en todas las entidades o fue de manera diferenciada? ¿Desde cuándo empezó esto? Esto se inició con la reforma electoral de 2014 que tuvo su primera
a aplicación para 2018 y ahí se pudieron dar todos estos casos de reelección y ahora va a ser con tantas elecciones que concurren, como ya lo habíamos platicado en otro espacio, donde más puestos van a poderse reelegir. En 1096 alcaldes, 500 diputados. Ya veremos en 2024 también los 128 senadores se van a poder reelegir. Ahí hay un principio que es un poco polémico y a lo mejor me adelanto a una de tus preguntas, pero creo que queda muy ad hoc en este momento, que se debate mucho la cuestión, ¿cómo voy a reelegir a alguien que llegó por el principio de representación proporcional? Debe estar pensado siempre en el principio de mayoría relativa, quien debe de hacer el trabajo para reelegirse y no por alguien que haya llegado por una mayoría. Pero así quedó en 2014. También quienes tienen un puesto o una curul por representación proporcional pueden acceder a la reelección. Ok, entonces se pueden reelegir ya diputados federales y locales. Se pueden Sí, reelegir alcaldes y alcaldesas en la Ciudad de México y a nivel nacional. Y también se exactamente. van a reelegir los senadores en la elección del 2024, cuando terminen sus 6 años. Entonces estarían 12 años. Y el máximo que nos aprobamos en 2014 fue 12 años. Es decir, que los diputados pueden estar 4 periodos, los senadores 2 periodos, son 12, Ok. y los alcaldes solo 2 periodos. Ujú. Así quedó legislado en 2014. Ok. ¿Y cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue pues con qué se buscaba al autorizar estas reelecciones en un país que se ha identificado mucho por el sufragio efectivo no reelección? Claro. Se puede ver como la espada de Damocles, Enrique, en la cuestión de la reelección. Eh, si bien es un atavismo del pasado por los más de 33 años que estuvo en el poder Porfirio Díaz, Ujú. eh, esto le quitó eficiencia, perdón, al sistema político mexicano, porque muchos políticos llegaban a gobernar y el primer año es para conocer el esquema de gobierno, el ayuntamiento, cómo funciona el cabildo. El segundo es para hacer algo de política pública y el tercero es para buscar el otro puesto o la chapulineada, como se le dice, o la carrera política, como diría Joyce Lanston. Eh, entonces eso le quitó eficiencia, pero sí había un atavismo de evitar que la gente se perpetuara en el poder. Esto se va disipando a lo largo del tiempo y se va viendo que las instituciones políticas y el cambio político en México puede dar luz o puede dar vida a la reelección de todos estos puestos de elección, pero no del presidente. Eso sigue como un candado histórico, cultural, académico, que no se ha superado y que creo que no se va a superar por las cuestiones de la naturaleza propia de concentración o reconcentración de poder en la figura presidencial que ha demostrado este nuevo gobierno. Lo quiero enfocar todo desde el ámbito estrictamente académico y no quiero matizar políticamente. Entonces, no creo que haya las condiciones Ujú. que nos den cambiar ese candado constitucional para que se reelija el presidente, dado lo que ha estado sucediendo. Pero de la otra forma, si me dejas bien, decirte cuáles son las bondades que tiene y por qué en 2014 llegamos al estado de cosas que se haya autorizado en una reforma Ujú. constitucional, son muchas y ya te había yo esbozado un poco algunas que serían como por ejemplo la rendición de cuentas, ¿no? Lo que llaman los politólogos anglosajones accountability. ¿Cómo puedo yo tener a un representante popular que se va 3 años y no me rindió cuentas y luego quiere ser diputado o luego quiere ser eh, alcalde de una demarcación en la Ciudad de México y fue en Tabasco y luego quiere ser jefe de gobierno?
Como yo le digo, a mí no me hiciste el puente, no construiste las banquetas, no me iluminaste, pues no lo puedo sancionar, porque ese era el peligro que teníamos de censurar la reelección. Entonces, ¿qué es lo que permite principalmente y cuál es la bondad mayor? Es que nos permite decirle a alguien que se va a reelegir, oye, no me cumpliste, no hubo las políticas públicas que ofreciste, no hubo el puente, no hubo la banqueta, la recolección de basura, tal, tal, todas las atribuciones en materia de política pública municipal y no te reelijo. ¿Cuál es la herramienta más grande, y lo hemos dicho varias veces, que tiene un ciudadano? Su voto. Es el arma más grande y para eso está diseñado el sistema. Entonces, si no hay rendición de cuentas, si no hay un resultado positivo, si no hay un progreso y si no hay bienestar para el ciudadano, no hay reelección. Entonces, sí tiene esta bondad de generar una competitividad muy fuerte y muy clara para los ediles, para los alcaldes. Y en ese sentido, eh, busca de la otra forma y de manera paralela que haya especialización en estas figuras. Porque lo que sucedía mucho atrás en el tiempo era que no se especializaban y los candidatos podían ser de todo y de nada. Como lo habíamos dicho, un día presidente municipal, el otro jefe de gobierno de la ciudad, el otro día gobernador, luego senador por representación proporcional, no. Lo vimos ayer, lamentablemente, el caso de los Estados Unidos de América. Ahí sí hay una verdadera especialización y puede haber congresistas como Nancy Pelosi que tienen más de 28 años sirviendo ahí y saben muy bien qué le tienen que dar a cada uno de sus bases, a sus constituencies, a sus constituyentes, quienes lo eligieron, y qué representan y qué van a defender. Aquí muchas veces no teníamos ese grado de especialización y había el chapulineo de puestos, pero también el chapulineo de partidos. Entonces, esta reforma y esto que se está consolidando nos va a permitir que la clase política se especialice y se concentre en dar resultados y ver lo que la gente espera y no nada más que estén concentrados en sus carreras políticas, en qué mejor puesto pueden tener para proyectarse y no el principio sustancial de la representación, que es el servicio público. Claro. Otra de las características también, Enrique, déjame decirte a ti y a tu auditorio, es que le inyecta estabilidad política y legislativa tanto a los órganos de representación popular como a las propias alcaldías y a los cabildos, que pueden generar herramientas de negociación, de cabildeo, mucho más sofisticadas que, insisto, repercutan en beneficio de la población, de sus electores. También fortalece el principio de la representatividad democrática, porque el castigo, como dijimos, y el voto es la mejor arma. Y esto incrementa, sin duda, y eso nos ha hecho mucha falta a lo largo de décadas, la cultura política en el país. La reelección es un ingrediente fundamental para la cultura cívica, la cultura política de nuestro país. También, de otro lado, en materia de políticas públicas y de eficiencia, incentiva la elaboración de proyectos de largo alcance. No es lo mismo que tú quieras hacer un camino con piedras y cemento en el cerro, que quieras hacer una carretera bien pavimentada porque tienes 6 años para gobernar. No la haces ahí de manera primitiva para cumplir o para que sea una obra de relumbrón, sino la haces bien porque sabes que de ello va a depender tu carrera política y si cumpliste bien los 6 años de los 2 periodos que te pudiste reelegir uno como alcalde, sabes que eso va a maximizar tu proyección, tus resultados, para buscar otra pista electoral como puede ser diputado local, diputado federal por esa misma, ese mismo distrito o circunscripción o para gobernador. Entonces incentiva la profesionalización de las carreras políticas y también propicia una armonía entre los funcionarios electos y los demás gobiernos constituidos, porque muchas veces no hay comunicación o gobernabilidad
entre un alcalde de un partido y el gobernador de otro, porque nada más va a estar 3 años. Pero si tienes 6 años o te vas a reelegir, tienes incentivos selectivos a comunicarte y a poder hablar, negociar, buscar mejores presupuestos con tu Claro. gobernador. Y, Entonces, perdón que te interrumpa. Adelante, ujú. adelante. Y ahí precisamente es lo que quería acotar, que muchos de los alcaldes que hemos entrevistado aquí en Central Municipal nos platican, nos detallan eso, que 3 años Sí, son muy pocos para gobernar y sobre todo para planear a largo plazo y no claro. estarse reinventando el municipio cada 3 años. Y lo peor, que a lo mejor llegue alguien de otro partido diferente y en lo que borra todo lo que hizo el anterior, pues ya se le fueron, si no el año, se le fueron 2 años y pues ya llegan las elecciones, llega otro alcalde de otro partido y vuelve a reinventar. Entonces, esa también es una dificultad que nos han expresado los propios alcaldes. Claro. Claro, y genera incentivos perversos a no lograr todo lo que dijimos, proyectos de largo Uh -huh. alcance, negociación, cabildeos, porque sí, y es típico, y lo hemos visto, y a mí me ha tocado dar capacitaciones. El primer año se les va a tratar de entender cómo funciona la administración municipal, y es entendible. Y el segundo empiezan a diseñar y a implementar algunas políticas públicas. Y el tercero empiezan a rendir frutos algunas. Pero si yo ya estoy pensando en el tercero, dejo el camino o la carretera o el alumbrado público pendiente y me pongo a pensar en la otra pista electoral, diputado local, y ya dejo ahí todo tirado. Entonces sí tenía una serie de incentivos perversos y mucha ineficacia que por eso en cuestión de ingeniería institucional y electoral es muy positiva la reelección. Ok. Y ahí técnicamente, ¿cuál es el camino? Un presidente municipal solicita licencia y Ahí está. la licencia, ¿quién Ahí queda en está su el lugar? detalle, como diría Cantinflas. Exacto, ¿cuál es el Exactamente. proceso? Sí, muy buena pregunta. Iba a ir a eso, pero qué bueno que me facilitas y das entrada a decirlo. Es complejo porque no hay una armonía. Ahí me surgió siempre la duda si la armonía legislativa no se dio, si fue por descuido o fue por dolo. Uh -huh, Me explico por qué. uh -huh. En la eficiencia del diseño institucional hubiera sido interesante que todas las alcaldías tuvieran las mismas reglas. Y Y no. estas se las dejaron no a los institutos estatales electorales o los órganos políticos locales electorales. Y esto genera una asimetría muy poco competitiva a nivel nacional. Que si estamos hablando de la misma república y el mismo sistema electoral y el mismo conjunto de reglas que son las instituciones, para mí como analista político y como académico deberían de ser esas mismas reglas homólogas para todos. Pero, insisto, no sé si fue por dolo u omisión de falta de técnica legislativa o dolo para tener más oportunidad política. Y me explico por qué. Uh -huh. Porque lo que podemos observar es que el 77% de los estados que permiten la reelección consecutiva a los alcaldes les exige licencia, que pidan licencia. ¿Y qué procede después de la licencia? Que el cabildo se reúne Uh y -huh. con voto a mano abierta deciden si el secretario o un regidor es el presidente municipal sustituto para terminar el Okay. periodo que comprende entre la renuncia y la elección del nuevo, sea un nuevo presidente municipal o la reelección del previo. Y 20% tiene ambigüedad, dice que en un caso sí, que en un caso no. La ambigüedad para mí también es una cuestión dolosa al no haber la homologación legislativa. Y el 3% dice que no tienen que pedir licencia. Este caso, por ejemplo, el de Tlaxcala, me llama mucho la atención, que no necesitan pedir licencia. Uh -huh. Y aquí veo otro punto en términos de política comparada, que es muy Uh -huh. interesante. En México también la reelección un atavismo. Y otro atavismo es que la gente tenga que renunciar para hacer una nueva elección o para reelegirse, cuando todo el periodo se dedicaron a hacer todo para reelegirse o para ganar otro puesto. Hicieron todas sus políticas públicas, negociaron con el CEN del partido para lograr otra pista electoral. Y parece que van a ser unos santos si piden licencia y ya las cosas van a ser muy, muy transparentes.
Eso no es así. Y en otros sistemas electorales, vuelvo a voltear al norte, el norteamericano, no tienen que renunciar ni pedir licencia y hacen campaña en el propio puesto y utilizan recursos públicos del puesto y son transparentes y dicen, utilicé la camioneta, los recursos, los asesores, los celulares para reelegirme porque estoy cumpliendo lo que mis constituyentes me piden, mis constituencies. Entonces, aquí nos hacemos de que nos lavamos las manos como Pilatos, de que somos puros, hay que pedir licencia para no meter la mano, y realmente todo el periodo hiciste eso y más para ganar la reelección o para ganar un nuevo puesto público. Entonces, yo sinceramente, como analista, no le veo sentido a esto, a que haya que pedir licencia o que haya que renunciar. Y muchos personajes han seguido haciendo campaña aún con el cargo. Les han impuesto sanciones y multas, pero como algunos políticos alguna vez me dijeron en el INE, gano más incumpliendo la ley electoral que pagar la sanción. Pago la multa, pero ya maximicé mi proyección, mi proyecto político, mi spot, ¿no? Uh-huh. Entonces, así es como está esto que no tiene una homologación legislativa, que para mí, mi hipótesis de trabajo es que es dolosamente no homologada. Entonces es disparejo, como bien lo Es dices. En disparejo. Tlaxcala sigo gobernando y estoy candidateándome para la reelección, y en otros estados, Como el modelo gringo, ellos utilizan el modelo gringo, no pidas licencia. y en otros estados sí tengo. 77% sí, Okay. y otro 22% está ahí, que tiene todos los huecos de interpretación de la ley, y que esos siempre terminan en el tribunal electoral, que también muchas veces se busca que haya huecos para terminar dirimiendo una elección en tribunales. Esa es una estrategia político-electoral muy utilizada en México. La judicialización de los procesos. Exactamente, que eso es lo que deberíamos de evitar. Uh-huh. Y en términos generales, ahora dicen que menos IFE y no quieren el INE, perdón, ¿no? Uh-huh. Pero yo siempre había pensado que si las cosas funcionaran bien, no deberíamos de tener un tribunal electoral con circuitos y tan grande, ¿sí? Pero todo se judicializa, las elecciones, como bien dices, y el aparato jurisdiccional en materia electoral es enorme. Sí, efectivamente. Y bueno, en este caso, bueno, aparte de que se debería de homologar la ley para que fuera igual Uh-huh. en todas las entidades, ¿qué otra cosa falta afinar para que llegue a buen puerto esta reelección de presidentes Claro. municipales? Pues yo creo que el tema de género es algo que no nos deberíamos de cuestionar, ni debería de estar alguna fuerza política tratando de también judicializar que le Uh-huh. impongan la mitad de las candidaturas a las gubernaturas para mujeres. Debería de suceder lo mismo para las alcaldías, y es un tema que no debería estar Okay. ni en el debate del órgano político administrativo que es el INE, ni en el judicializado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es algo que no nos deberíamos de cuestionar. Debería de haber equidad de género en todas las pistas electorales, en todas las contiendas. Y aquí también debería de haber algún candado, pero insisto, no pusieron el candado en 2014, al igual que el piso parejo que mencionábamos de las licencias, por dolo, para tener esos espacios, poder ocupar las cuotas y compadrazgos en los partidos políticos. Amigos y amigas de Central Municipal, estamos con Hugo Goñi Cabello, analista político. Él también trabajó en el otrora Instituto Federal Electoral, entonces, pues, experto en todos esos temas. Entonces, en su opinión, Hugo, ¿es necesario entonces también ese candado para que haya equidad en las candidaturas a las presidencias municipales, al igual que como ya lo vimos en las gubernaturas que se van a disputar este año? Sí, y seguramente va a haber un activismo muy fuerte del Instituto Nacional Electoral, y sobre todo ahí hay una pieza clave en esta materia, la nueva consejera Carla Humphrey. Seguramente empujará el tema para que esto se legisle, que veamos cómo son las condiciones políticas, pero tiene que llegar a una reforma electoral, si es algo mayor,
pero veo las condiciones del debate de la mesa, por lo menos del Instituto Nacional Electoral, que este va a ser un tema que va a llegar a buen puerto. Pues sí, esperemos en términos, pues tanto para la diversidad, la pluralidad que tanto requiere nuestro país y tan necesaria que debe Para de el ser. desarrollo político, eso es parte fundamental del desarrollo político del país y de nuestra democracia, que es también un pilar para la consolidación. Que ahora lo que vemos, y recordábamos aquel artículo de 2016, que la democracia está en riesgo, y ya vimos que una de las democracias más consolidadas y antiguas está en riesgo, estuvo en riesgo ayer, pues la nuestra todavía le falta para verse consolidado y los riesgos están por todos lados, más en estas cuestiones dolosas, en las reformas legislativas, sí me preocupan mucho. Pues todo un tema y que bueno, vamos a seguir explorando en otras ocasiones y bueno, habrá oportunidad de seguir el debate y cómo se dan las cuestiones en el proceso electoral más importante del país que ya inició desde finales de 2020 y que bueno, vendrá ya Desde septiembre, sí. vendrá ya el periodo de precampañas, campañas y bueno, pues viene lo mejor y la parte Lo más bueno, viene sustancial lo del bueno, proceso. sí. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Hugo Goñi. No me quiero ir sin una pregunta. Ya no me quiero ir hasta la presidencia, pero Claro. así como se van a reelegir los presidentes municipales, ¿qué opinas tú para los gobernadores? ¿Hay oportunidad que se reelijan? ¿Que es un tema pendiente? ¿Se debe discutir? Pues yo creo que también se debe discutir en este sentido, como bien decíamos, en materia de desarrollo político. Yo creo que también, aunque ahí el atavismo está, que es la pista anterior a la presidencia, y si destapas uno, destapas el otro. Yo creo que ahí es donde está la trabazón o las negociaciones que se dieron todos estos años previos a 2014, yo creo que ahí se empantanaron. Pero para tener un pleno desarrollo democrático, creo que sí se tiene que tocar ese tema, sin duda. Pues un debate que bien le hace falta al país y bueno, esperemos también que no se abra por ahí la caja de Pandora y vamos a ver qué pasa, cuáles son las condiciones y bueno, por lo pronto, pues ya es un hecho la reelección de alcaldes. Como bien lo dices, Hugo, el 80% espera ya, Sí, está levantando la mano y se espera que grosso busque la modo, reelección. no tengo el análisis riguroso de datos, pero de lo que yo he pulsado y percibido, la ambición política indica que esos son los números redondos. Otros tienen otros proyectos, ese 20% tendrá otro proyecto político, pero alrededor de 80%. Y sí, también los legisladores federales andan en ese rango del 82% que quieren reelegirse. Algún legislador o legisladora quiere ser alcalde en Cuauhtémoc, pero ese es un caso aparte. Ok, Ya sabes de quién hablo, ¿no? antes de despedirnos, Hugo, nada más un detalle. ¿Cuándo es la fecha límite para pedir licencia o para manifestar que se busca reelegir? Y a partir de ahí, ¿cuándo ya empezarían las precandidaturas y las candidaturas? Pues debe ser antes del 21 de enero, que es cuando empiezan las precampañas. Entonces ahí deben de pedir licencia, debe de haber una reunión de cabildo y antes de fines de este mes deben de estar resueltas esas licencias. Entonces, en febrero ya tendremos bien los nombres de quienes están buscando Las la reelección. alineaciones, exactamente. Exacto, Y esa es ahí la ya parte. podría ser un buen material para la revista, para Central Municipal, en febrero tener las listas de alineaciones en materia de alcaldías. Pues estaremos en eso, Hugo, dándoles a nuestros seguidores, a todos quienes nos ven, pues bueno, toda la información de que en qué alcaldía, en dónde están viviendo, pues para conocer su alcalde, su alcaldesa, está buscando la reelección y si los van a premiar o los van a castigar con su voto. Pues muchísimas Exacto. gracias, Hugo Goñi Cabello, analista político, funcionario del otrora Instituto Federal Electoral y experto en temas electorales y políticos. Muchísimas gracias, Hugo Goñi. Gracias a ti, Enrique, y a tu auditorio y los lectores de Central Municipal. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente emisión. Claro que sea la orden. Muchas gracias. Buenas, hasta luego. Hasta luego.